La invitada que tenemos hoy es una invitada especial. Es una adoradora, una profeta, que para llegar donde está no ha sido fácil. Ella tiene un testimonio muy poderoso, la cual estará compartiendo con cada uno de nosotros. Ministra, Dios le bendiga, preséntese a la audiencia. Mi nombre es Catherine Cabrera, tengo 42 años, de los cuales me convertí cuando tenía como 16 años. Pero eso lo vamos a compartir un poquito más adelante. Amén. Y lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida, solo Él, solo la intervención de su mano. Catherine Cabrera, una mujer que con su adoración, ¿verdad?, provoca un estrago en el mundo espiritual. Soy testigo porque la he escuchado adorando y sé que hay un gran poder en su voz. Catherine, desde los 16 atrás, ¿cómo fue tu vida en ese entonces? Bueno, a diferencia de muchos testimonios, yo nací en un hogar, un matrimonio normal, había mucha abundancia. Mi papá, un hombre muy trabajador, muy luchador. El Señor lo había prosperado bastante. Mi mamá, una mujer muy hermosa, muy bonita. Pero soy la primera de 2 hermanos, solamente fuimos 2. Yo y un varón que es más pequeño. Y todo por fuera era muy lindo. La familia perfecta. Había abundancia, 2 niños, aparentemente todo bien. Mi papá, un hombre muy próspero, pero después que esas puertas se cerraban, era otra cosa. Wow. Lo primero es que mi papá era nuevaerista. Él practicaba lo que era la meditación trascendental, que para él era el mejor camino, porque era el camino a la sabiduría. O sea, él pertenecía a la nueva era. Sí. Wow. Todo eso de la era de Acuario. Ellos también esperan a su salvador. Ellos tienen un profeta. Wow. Tienen un libro incluso que habla de todo eso, que es bastante grande. Y mi mamá venía de una cultura donde se practicaba la hechicería. Ella tenía su altar, yo tenía. Y para ellos, esos eran sus dioses. Yo recuerdo que, lo recuerdo más, porque claro está, desde que yo nací hasta que tuve conciencia, yo nací muriéndome. Mi mamá, para tenerme, fue una batalla, una guerra grande. Ella me hacía las historias, ella me dijo que una vez ella estaba sentada conmigo embarazada, ¿verdad? Y ella sintió que algo se le montó arriba, literalmente, y ella no conocía a Jesucristo, ni lo conoce tampoco, pero en su palabra ella me dijo que ella sentía que eso se le montaba arriba y que de alguna forma ella se enteró de que mi papá tenía otra persona. Cuando ella se encontró con esa persona, la persona le dijo: mira, perdóname, yo eché tu nombre en el mar, a las profundidades del mar. Y eso es lo que ella me narra. Y también con testigos, porque sus hermanas también me lo decían. Y ella se vio al borde de la muerte cuando fue a darme a luz. Recuerdo que ella me decía que ella en ese momento, que ella cayó como un sueño profundo cuando fue a dar a luz. Ella se soñó que una mano gigante
la tomaba. Y ella interpretaba que era San Miguel. Ay, padre. Entonces, para ellos, ¿verdad? Ese era mi protector. Yo nací sin defensas. No podían cargarme, no podían darme cualquier alimento, no pudo amamantarme, no podía tomar leche. Resultó que como yo no tenía defensa, cualquier cosa en el ambiente me hacía daño y me diagnosticaron un asma crónica desde niña, desde chiquitita. Tuve que, o sea, había mucha abundancia, había mucho lujo, pero no había salud. Y recuerdo que ellos peleaban mucho, mis padres, discutían mucho, porque a mi papá crecer sin su mamá, se lo entregaron a su papá siendo muy pequeñito, porque su mamá no lo podía tener. Él era un hijo, lo que dicen, de la calle. O sea, ya mi abuelo tenía su matrimonio y él nació de otra mujer. Y él, como que siempre, al tener esa carencia materna, buscaba ese amor constantemente. Y había mucho adulterio, mucha hechicería. Un testimonio, ¿verdad? Bien, pero bien profundo. Recordándole que se suscriban, que activen la campanita y que estos son testimonios sin censura, porque es para sanar y para sacar a aquellos que están en la esclavitud. Un testimonio que tiene esta adoradora muy poderoso. Ella fue pactada a un santo llamado San Miguel, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ministra, wow, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuándo te das cuenta de que ha sido pactada? Porque me imagino que comenzó a molestarte ese espíritu en algún tiempo o algo parecido. Bueno, realmente, yo diría, cuando los espíritus no se pueden manifestar de una forma, ellos, como están presentes, se encargan de direccionar tu vida al fin que Satanás ha trazado para ti. Entonces, yo recuerdo que ya, estas son ya cosas que yo recuerdo. ¿Sí? Yo tenía a mi hermanito, recuerdo como eso él tenía como 2 añitos y yo tenía 4, yo le llevo 2 años. Y buscaron una niñera para que lo atendiera. Ahí lo atendió una niñera. Como yo era muy enfermiza, mi mamá tenía que tenerme siempre arriba. Y en esa clase social se usaba eso de tener niñera. Recuerdo que la niñera tocaba a mi hermano delante de mí. ¿Con esa edad? Sí, a los 2 años. A los 2 años. O sea, estamos hablando de que le ponen una niñera a su hermano con 2 años. Y esa niñera comienza a tocar a ese niño con apenas 2 años. Vemos cómo había una apariencia en ese hogar artificial. Todo parecía hermoso desde afuera, pero cuando se cerraba la puerta, era otra la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en el hogar donde no está Cristo Jesús, nunca puede haber paz. No, donde no está Dios. Mira, yo no los juzgo ni los culpo. Ellos vinieron con su crianza, sus problemas, sus traumas y buscaron el camino que ellos pensaban que era el mejor. Y trataron de darnos a nosotros el camino que yo entendía que era el mejor camino, en su ignorancia, pero estaban atados. Y por lo tanto nosotros también recibíamos las consecuencias de esas elecciones. Esa niñera tocaba a mi hermano, llegó también a tener una hija. Había mucha promiscuidad. Algo muy terrible, porque verdaderamente ellos en su ignorancia, ¿no?, buscando en qué refugiarse, cómo conseguir dinero, acuden a la brujería, a la hechicería.
Y la Biblia dice claramente que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Pero también el Señor levanta de la familia a alguien para libertar esa familia. Y como la promesa estaba en esta profeta, que estaba siendo tan perseguida, la misma historia de Moisés, que Moisés es quien Dios envía a libertar el pueblo, pero Moisés nace, ¿verdad?, bajo una persecución. Pero lo importante aquí es que Moisés se cría en la casa del que provocó la persecución de los niños. Amén, porque el Señor lo hace como Él quiera. Sí, la profeta. Bueno, nada, fuimos creciendo, mi hermano y yo, para nosotros eso era normal. El único conocimiento de Dios que yo tuve fue en un colegio católico. Eso fue el más cercano a Dios. Y era un colegio de gente adinerada, o sea, todo era ritual, todo era muy, muy ritualista. Y eso fue lo más cercano a Dios que yo conocí. Y mi abuela, que aunque no sabía ni leer ni escribir, era practicante del catolicismo, pero mi abuela era hasta telépata. Wow, Padre de la Gloria. Y nada, mi hermanito y yo crecimos así, viaje, abundancia, pero ya cuando yo cumplí los 11 años, ya la crisis en el hogar era insoportable. Mi mamá se divorció de mi papá, tomó la decisión de divorciarse porque habíamos muchos accesos de ira y él terminaba pegándole. También recuerdo, yo vivía en una segunda planta y abajo vivía la familia de mi papá. Y ellos tenían también un altar. Wow. Era una invasión diabólica que había en la familia. Totalmente. Y eso de evangélico, se veían, pero se veían de la ventana para afuera. Había mucho, recuerdo que lo más cercano al evangelio que se vivió y que yo llegué a ver fue una señora pentecostal. Más nada. Yo no. Ahí no iban. Yo nunca. Wow. Profeta, dijo una palabra ahí de su abuela que sé que la audiencia a lo mejor se estará preguntando qué quiere decir eso. Que su abuela era telépata. Telépata, ¿qué es? Mi abuela tenía la capacidad de que si ella quería ver a uno de sus hijos, ella con pensar y llamarlo en la mente, yo llegaba. Wow. O la llamaban, algo pasaba, porque yo siempre fui muy apegada a mi abuela, porque ella era lo más cercano a una madre madura, que mi mamá era muy joven e inmadura. Y en ese mundo de fantasía uno no madura. Pero ella era la persona más cercana que yo conocí con esa madurez de madre. Y yo recuerdo que ella me hacía todas sus historias. Y cuando ella decía, Dios mío, yo quiero ver a fulano. Eso era increíble, ¿vale? La llamaba o se aparecía ahí. Dios mío, Padre. Ella tenía y no sabía ni leer ni escribir, pero tenía un control en el mundo espiritual impresionante. Estaba conectada con el mundo de la tiniebla. Ella sí. Wow. Eso ella pensaba que lo hacía a través de Dios. Pero hoy en día, con el conocimiento que el Señor nos ha permitido tener, eso era pura tiniebla. Ella terminó sufriendo de Alzheimer y murió. A ella se le predicó el evangelio, se le puso a confesar a Cristo, pero nunca tuvo conciencia del evangelio. Estaba muy atada. Wow. Un testimonio muy poderoso. Recordándole que el propósito de estos testimonios es para que aquellos que están viviendo lo mismo que vivió esta profeta entiendan que Cristo lo puede libertar y que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a esta tierra a libertar los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Profeta, una experiencia o una mala experiencia en ese tiempo que vivió con esa persona que estaba metida en la brujería. Bueno, yo recuerdo que mi mamá un día
me llevó, ella siempre andaba con nosotros. Y ella me llevó donde una bruja. Y la señora estaba montada, literalmente. Y recuerdo que no le podían subir los seres. Mira, yo no había recordado eso y está viniendo a mi memoria, ella no pudo. Y mi mamá tuvo que coger con lo que se llaman los servidores de la que se montan, uno de ellos, al cementerio. Y yo recuerdo que andábamos, mi hermanito, yo y ella, y había un árbol en ese cementerio. Y ahí ellos invocaron a Papá Candelo. Señor, lo Sí, reprenda yo en no, nombre de Jesús. no soy muy dada a recordar esos nombres. Pero mi mamá tenía un atractivo impresionante y yo sé que eso era también, ella era muy hermosa, pero era producto también del espíritu que ella portaba, que era Santa Madre. Wow, sí, explicarle algo a la audiencia. Cuando ella habla de que su mamá se montaba, como este video va a ser visto y escuchado en diferentes partes del mundo, es que en nuestro país esa palabra es cuando a una persona se le entra un demonio, para esa persona trabajar a favor del mundo de la tiniebla. Como un medium, una persona que presta su cuerpo para ser un mensajero de uno de esos demonios. Y sí, en mi familia era normal prender altares y hacer fiestas de palo, eso era muy normal. Wow. Nada, Muy fuerte, muy fuerte. cuando mi mamá y papá se divorcian, nosotros pasamos de vivir en la riqueza a vivir en la total, ¿cómo diría? En la escasez. Sí, porque eso fue un divorcio complicado, porque había intereses de por medio y mi mamá, para poder tenernos a nosotros, tuvo que renunciar a todo su derecho económico. Entonces mi mamá pasó mucho trabajo con nosotros. A partir de los 11 años fue eso. Pero Dios tenía propósito en eso. Amén. Entonces, ahora la familia que estaba viviendo una vida de fantasía, ahora llega el momento de que tu madre se separa de tu padre y entra lo que es una escasez económica en la familia. Háblame de esa experiencia de pasar de la abundancia a no tener nada. Bueno, ya usted sabe que yo estudiaba en un colegio de ricos y me llevaban, pero ahora yo tenía que ir caminando con mi hermano, con los zapatos rotos. O sea, eso me marcó, porque llegué a tenerlo todo y a la vez así, rápido, nada. Porque él se encerró, él entendía que mi mamá era la culpable de abandonar el hogar, pero era que era una situación insoportable para ella quedó muy traumada. Y nada, fue fuerte, yo empecé a fallar en las clases, me fue mal, mi hermanito también sufrió muchísimo. Mi mamá se unió a otra persona, eso fue una experiencia catastrófica. Sabe que eso es un problema que está arropando a Latinoamérica completa. Lo que es la falta de paternidad y los divorcios, la división de familia, la cual son provocados por los espíritus de la tiniebla. Porque la palabra dice claramente que Satanás vino a matar, robar y destruir. Amén. Pero te tengo buena noticia, a ti que me estás escuchando. Dice la Biblia que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Profeta, luego que están pasando ahora por ese calvario, por ese cautiverio, amén, ¿cómo conoce a Cristo? Nos mudamos coincidencialmente. Esto le va a parecer una locura. Siempre que nos mudábamos, mi mamá, mi hermanito, yo y el esposo de ella, a las casas que nos mudamos, encontrábamos cera de vela negra en el patio. Wow. Yo no sé explicar eso. Donde quiera que se mudaban, encontrábamos signos de ritual. O sea, una persecución de parte de la tiniebla
contra esa familia, Ujú. porque tenían legalidad. Sí, muchas. Tenían legalidad. Entonces, en una de esas nos mudamos a un lugar. A mi mamá le entraba una crisis nerviosa, como producto de la depresión. Y había una señora evangélica que vivía en una casita bien humilde. Y ella iba y le oraba a mi mamá recibía paz. Le cantaba corito, le oraba. Y ahí fue que el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Wow, gloria a Dios. Recuerdo que, y ella tenía 2 hijas y una nuera, cristianas también, que iban a mi casa y nos hablaban de la Biblia. Recuerdo que una vez ella me había hablado del Apocalipsis y en ese tiempo había un eclipse. Y cuando miro yo soy yo, Dios mío, vino Cristo y me dejó. Ahí el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. La iglesia donde ella pertenecía tenía un autobús que lo pasaban a buscar a ellos. Y en una, yo recuerdo que yo estaba limpiando la casa, era un domingo en la mañana. Y ellos se pararon en mi puerta y me dijeron, Catherine, ven. Yo estaba hasta mal vestida y yo le dije, no, yo no estoy preparada. Y dijeron, no, ven así. Gloria a Dios. Ese mismo día me comí, Wow, a los 16 años. santo Dios. O sea, la primera vez que visita una iglesia cristiana, recibe a Jesús. Sí, lo recibí y recuerdo que en el próximo culto recibí el don de lengua. Wow, Ahí mismo, el Espíritu poderoso Santo Jesús. me bautizó en lenguas. Y ellos no duraron mucho para bautizarme en las aguas, para sumergirme. Yo tengo fotos por ahí. Y yo sé que el objetivo del Espíritu Santo era tener una cercanía conmigo para poder invadir esas áreas que estaban oscuras, Cautiva. que es muy cautiva, sí, sí, sí. Ahí yo tenía terrible, una cautividad terrible. Pero gracias a Dios que de alguna forma el Señor me cuidó. Yo sé que sus ángeles, ahora lo entiendo, acampaban alrededor de mí. Porque en todo ese trayecto de mi adolescencia, no hubo una forma, o sea, desde que yo nací hasta los 16 años que me convertí, Él me preservó. De alguna forma, yo tenía un temperamento bien fuerte. Y yo siempre me refugiaba en mi abuela. Pero la guerra verdadera y las cosas se empezaron a brotar cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que a esa edad conocí a un joven, antes de convertirme, que era mi novio, era público, un muchacho universitario, él muy inteligente, muy buen mozo. Y recuerdo que mi primera experiencia sexual fue con él. O sea, Pero fue obligada, fue empujada por él. Fue muy empujada. o sea, antes de venir a Cristo Jesús, tenía un novio. Sí. Recibe a Cristo, pero él no recibe a Cristo. No, él venía de ser adventista. Y yo recuerdo que como que de alguna forma el Espíritu Santo me cuidaba, el Señor, porque fue casi forzado, o sea, no fue totalmente forzado, pero... Y en ese momento había muchas regiones cautivas, mucha Muchas información olvidada, sepultada. Cuando él me toca por primera vez, yo nunca había tenido una experiencia sexual. Él dice, pero tú no sangraste. Wow. Y bueno, yo nunca hablé de eso. El Señor empezó a tratar conmigo y ese noviazgo, y yo lo dejé. Wow. Él venía de ser adventista. Pero no, eso se acabó. Yo lo rompí. Con el tiempo, yo entro al Evangelio, me meto de lleno en la iglesia, pero empieza a manifestarse una doble vida.
Yo sé que hay personas, hay cristianos y muchos que se convierten. El Señor empieza a usarlo en medio de la congregación, hablan en lengua, Dios los en profecía, pero no son libres. Wow. Repita eso, profeta, por favor. No son libres. Hay personas que se convierten, el Espíritu Santo los llena, ellos manifiestan los dones, pero no son libres. No son libres todavía. Y hay personas dentro de la misma iglesia que por la ignorancia lo catalogan como una persona que no es cristiana. No, Cristo entró, porque en mí estaba, pues yo me volví loca con la iglesia. Yo vivía metida en la iglesia 24/7. Profeta, ya que usted toca ese tema de la liberación, vamos a hablar un poquito de ese tema sin salirnos de la entrevista. ¿Cuántos años duró usted en la iglesia pensando que era libre? Bueno, de hecho, el concepto de liberación no se manejaba. Y mire que yo estaba en una iglesia neopentecostal, que no era pentecostal totalmente, sino que se podía usar pantalones, la mujer. Yo nací ahí, en ese entorno, pero eso no se hablaba de liberación. No se hablaba de liberación. No se hablaba de liberación, se vivía el ir a la iglesia todo el tiempo, las reuniones entre los jóvenes, era bonito, para mí fue una experiencia bonita, pero yo estaba acá. Quiero que usted me le diga a esa audiencia cuáles eran esos síntomas, aún estando en la iglesia, que presentaba porque no eras libre. Bueno, yo recuerdo que después de mi primera experiencia sexual, yo empecé a provocar a tener un atractivo para el sexo opuesto. Una persecución, yo iba en la calle y yo tenía que tener algo en la mano para agredir, porque se me lanzaban arriba. Y yo entiendo que eso no era por lo físico, sino por la atadura, por la persecución, por la generacional, por el pecado propio, la misma fornicación. O sea, ya la generacional estaba, y al yo fornicar se abrió una puerta para que entrara de lleno la generacional. En mi familia esa maîtresa estaba, eran mujeres muy bonitas, muy elegantes, pero había una persecución anormal. Eso no era normal. Había mucho lesbianismo. O eran perseguidas por el sexo opuesto. Por el sexo opuesto. Okay. No, lesbianismo no, nunca, pero sí una persecución sobrenatural. La perseguían. Era una persecución insoportable. O sea, yo recuerdo que yo tenía una fundita de agua y yo tuve que trayársela literalmente a un hombre, porque era, y yo entendía, aún con todo, ignorar lo de la liberación, lo de la generacional, lo de la atadura, yo entendía que eso no era natural, que eso no era algo natural. Que no era él. Que no era algo de que por un físico, una apariencia. Wow. Era demoníaco. Las mujeres, las que están detrás de la pantalla. Nosotras nos envanecemos fácilmente. Y creemos que algunas propuestas y algunas persecuciones son por el físico. Cuidado. Cuidado, porque cuando la gracia de Dios está en uno, es muy diferente cuando la gracia de Satanás está dentro. Wow. No es igual. No es igual. No es igual. No es lo mismo la gracia de la luz. No. Que la gracia falsa de la tiniebla. Sí. O sea, cuando hablo de gracia falsa, estoy hablando de un espíritu de seducción. Sí. La mujer cree que ella es la que está acabando, y es que ese espíritu está acabando con ella. El diablo acabando. El enemigo acabando. Por eso hay mujeres que no pueden estar con un solo hombre, sí, y hombres que no pueden estar con una sola mujer. Y eso es lo que causa divisiones en los matrimonios. Es un espíritu llamado división. El Señor lo reprenda, que opera en esa familia. Wow. Yo recuerdo que después yo viví un evangelio, vamos a decir, muy emocional.
Yo llena de gozo en la iglesia, danzaba, profecía, pero cuando llegaba a mi casa, decaía. Y con el tiempo, una vez, la primera vez que una persona me ministró liberación, recuerdo, yo tenía como 20 años. Mira todo el tiempo que había pasado, desde los 16 a los 20. 4 años. Sí, conocí tuve un noviazgo después, más adelante, con un oficial de la Marina. ¿Qué pasa? Pasaba mucho tiempo y vamos a la iglesia juntos. ¿Qué pasa? Él llevaba una doble también. Un día lo encuentran muerto, lo matan, lo asesinan. 4 años después de noviazgo, y me llaman, la misma, el mismo M1, algo así que se llama el departamento de ellos de investigación de la Marina. Y me dan la noticia y me dice que vayan a reconocer el cuerpo a la morgue. Y cuando yo estoy allá, fue un impacto, fue un shock. Cuando le dieron un tiro aquí, que él andaba en una pasola, él era teniente en ese tiempo, o sea, ya él había salido de la academia, había alcanzado un buen rango. Y cuando estoy ahí, recuerdo que yo me arrodillé y le dije, Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Solamente te voy a pedir una cosa, dame fortaleza. Ahí empezó la persecución más grande, la más grande. Ahí yo me enteré que él estaba en el alcoholismo, que ese día que lo mataron él se iba a encontrar con una persona, con otra persona, y fue una trampa que le tendieron. Muchísimas cosas. Yo caí en un estado de depresión. Me aparté como 9 meses de los caminos del Señor. Y después que enteré de nuevo, por la gracia de Cristo, gracias le doy al Señor, iba caminando, estaba buscando una iglesia y me encontré con el Club 700. Subí, cogí el culto y ahí recuerdo que se me acercó un joven de la iglesia. Y ese joven a partir de ese día me ayudó espiritualmente. Me enseñó a orar. Y yo recuerdo que yo no oraba, error. Cristiano que no ora, dígaselo por ahí. Cristiano que no ora y lleva una rutina de lectura bíblica y oración, es un cristiano que tiene problemas. Por más que se me acerquen y me digan, no, que yo estoy bien, no, mentira. Tiene problemas. Está frío y tiene un pecado oculto. La oración, Jesús es nuestro modelo de oración. La oración es el pilar. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? La palabra te forma, pero en mi caso, como el Espíritu Santo siempre buscó tener una relación estrecha conmigo, la oración fue lo que más me ayudó. Y esa comunicación, recuerdo que él me decía, Catherine, una forma de ser libre es la confesión. Claro. Todo lo que tú tengas en la mente y te llegue, díselo al Espíritu Santo. La palabra dice claramente que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es 100%, porque mi vida espiritual mejoró muchísimo después de eso. El pastor de en ese tiempo, del Club 700, que él es muy famoso, Lourdes, me ministró liberación. Ese fue lo más cercano a la liberación que yo tuve. Y recuerdo que yo experimenté mucho alivio. Yo recuerdo que el muchacho siempre me decía, tú oras muy rápido. Tú no te da tiempo a hablar con Dios. Y me enseñó a hablar con Dios. Siempre es bueno un guía. Siempre es bueno alguien un haya que te guíe. Y ahí yo empecé a conocer lo que era una relación estrecha con el Espíritu Santo, a poner en orden mis emociones, mis pensamientos, y me ayudó muchísimo, me dio un fundamento de la palabra, porque él estudiaba teología, me ayudó mucho, mucho, y terminamos siendo novios. Gloria a Dios. No, porque nunca esas relaciones yo las buscaba, nunca, porque como yo estaba en una región oscura, en mi alma, yo estaba pasando por un valle de oscuridad. Mi mente no tenía la capacidad de pensar en lo que era el amor. Yo solo vivía
Yo caminaba y actuaba de acuerdo a mis necesidades. Pero yo no tenía un concepto de lo que era el amor, porque mis primeros años de vida yo viví en una vida vacía, porque cuando hay mucha abundancia, tú te desarrollas en cierto nivel de vacío. Cuando viene la escasez, que era necesaria en mi vida, fue necesaria porque ella fue la que me hizo sentar, me hizo acomodar los pies. Entonces, al ser siempre perseguida, no perseguir, sino siempre ser perseguida, yo accedía a las relaciones por una necesidad de afecto, pero no porque yo la buscara. Entonces, él me llevó a muchos profetas. Los profetas decían, sí, ese de Dios. Atención, ese de Dios, ese de Dios. Yo no sé qué quería decir ellos cuando hablaban de que era de Dios. Quizá de Dios era que ese tiempo él estuviera a mi lado llevándome a tener una relación con Cristo, que eso fue lo que él hizo. Me enseñó la integridad, me enseñó la oración, me enseñó teología muchísimo, me enseñó a leer la palabra, hacer un hábito siempre. Y se lo agradezco, lo bendigo donde quiera que él esté. Pero la relación no era una relación de Dios como novia. La soltera, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y los solteros que están buscando una palabra de confirmación a través de un profeta. Claro, yo soy profeta de Dios. Sí. Pero ese profeta de Dios se conecta con el mismo Dios que tú te puedes conectar para que te hable y te diga si la relación es de él, sí o no. Profeta, wow, su vida ha sido verdaderamente una vida de mucho misterio. Ajá, sí, básicamente. Esa palabra es clave, porque todo el que me conocía me decía, tú tienes un misterio. Esa era la palabra clave. Decía, wow, ¿qué misterio? Yo no sé, yo sé que yo voy a la iglesia, yo vivo, yo sobrevivo. Y él me llevó donde una señora pentecostal de mucho ayuno, de mucha oración, pero no tenía mucho conocimiento de la Biblia. Ella me practicó liberación, se manifestaron los demonios. Duramos 3 días en eso. Fue fuerte, fue tan fuerte que uno de sus hijos quedó con hipo para siempre. Wow. Después de ese día. Y ella sí le había dicho a él, ella no es. Santo. Esa sí, esa le dijo la verdad, esa no es tu esposa. Esa habló de parte de Dios. Esa sí, esa fue la única entre todos los profetas, miren, que eran gente de Dios, que buscaban a Dios. Yo no estoy diciendo que no. No sé qué pasó ahí, quizás Dios permitió un espíritu de engaño, ¿verdad? La Biblia habla de una ocasión para que la relación que yo me alimentaba espiritualmente de lo que Él me daba continuara y yo pudiera salir a flote, porque era una persecución tan fuerte que yo tenía de metresa, de todo. En mi casa ni me dejaban ir a la iglesia, la persecución venía por todos lados. Era terrible. Terrible, porque todavía mi mamá no conocía. Y de hecho, hasta el día de hoy, no conocía a Dios, pero practicaba la hechicería a alto nivel. Profeta, creo que su vida fue y ha sido muy interesante. Entiendo que van a pedir una segunda parte. Quiero que me digas, porque ya usted conoce de lo que es la liberación de ahora, lo que mi esposa y yo trabajamos, la cual usted tiene conocimiento. ¿Cómo fue esa liberación pasada, verdad? Y la de ahora, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo primero es, para poder entrar a ese tema, primero voy a mencionar esto brevemente. Después que me practican esa liberación, yo llevo una vida cristiana íntegra, encuentro un trabajo, empiezo a trabajar. Ahí conocí a una persona, se rompió la relación anterior, me caso con esa persona entramos los dos a una congregación, ahí formamos una familia, me casé por la iglesia, pero ¿qué pasa? Aún yo sabiendo que esa persona no era mi pareja, yo me casé con él. Y él me lleva, tenemos 2 niños, tengo una tercera niña y se muere, y ahí él me lleva a donde Melba Portes, a otra liberación. Ando en la iglesia. Sí.
Sí, porque el choque de la muerte de la niña fue muy fuerte. Porque se murió a los 3 meses de nacida. Había una bruja que vivía aquí, al lado de nosotros. Nosotros estábamos prosperando mucho en un negocio que teníamos. Y la niña murió en fecha específica y de una forma muy extraña. Entonces, eso me marcó mucho y yo quedé desbaratada y había muchos problemas matrimoniales y él me llevó en la iglesia donde yo me congregaba a donde Melba Porte. Después de eso, entonces después que viene el divorcio, el rompimiento, que yo vengo a vivir a esta zona y llego a esta iglesia, todavía yo no estaba muy firme. Al año ya que yo comienzo a firmarme de nuevo, me encuentro con usted. Recuerdo que Pamela, usted me dio una palabra ese día. Usted me dio una palabra de parte del Señor. Inmediatamente cuando usted me dio esa palabra, yo llego a mi casa y me encuentro con una señora que yo jamás había visto en mi vida, que se llamaba Ser Pastor, y me empieza a dar la misma palabra, pero me la desarrolló. Confirmación. Y recuerdo que Pamela se me acerca y me dice: Catherine, tú vas a trabajar conmigo. Liberación. A partir, entonces me practicó la liberación con ustedes, con Pamela, y mi vida cambió. Pero ya no como esas liberaciones que sí habían tenido un buen efecto, porque sí lo tuvieron, pero no al nivel que tuvo esta. No tuvieron el efecto total. No. Porque en este caso, ahora yo sí pude llevar una vida cristiana plena. Al quedarme sola, con 4 niños, matrimonio roto, yo pude mantenerme sola hasta el día de hoy. Eso es bien difícil. He hecho un caso bien, pero bien es casi difícil. Imposible. Una madre herida, soltera, sin trabajo y con 4 muchachos. Pero ella le creyó al que la trajo a esta tierra y él no la desamparó. Te recuerdo que te suscribas. Estás en tu canal Escucha Mi Testimonio TV. Esto es sin censura para sanar corazones. Profeta, ya casi cerrando. Un equilibrio de lo que fue el ayer hasta donde está hoy. Bueno, la verdad es que después que entré al ministerio Cristo Libera y que se me fue practicada esa liberación, el poder de Satanás, directo e indirecto, que él tenía, perdió fuerza. Gloria a Dios. Yo pasé de tener una lucha interna, ya no tenía esa lucha interna, sino que era desde afuera, porque claro, ellos se quedan atacándote, pero desde afuera ya tú no tienes esa invasión de demonios. Ya ellos no tienen esa conexión. Ese control en tu mente. Hay cosas que nosotros traemos de nuestra niñez que están en regiones escondidas adentro, que tú no las recuerdas y están ahí. Y solamente cuando Cristo te liberta totalmente del control de Satanás, es que tu memoria empieza poco a poco a soltar y a traer y a ser libre. Porque memoria, conciencia, inconsciencia, regiones del cerebro, quedan totalmente bajo el dominio de Satanás. Y él sabe y conoce esas regiones del cerebro y sabe cómo controlarla poniendo pensamiento. Él es un estratega. Qué bueno que usted toque ese tema, porque hay personas que van a ver este video que ellos están leyendo la Biblia y no están reteniendo lo que están leyendo. Ojo, esos son síntomas de opresión demoníaca. Sí, influencia. Es el nombre del Señor. Están bajo influencia, lamentablemente. Aunque nosotros no queramos admitirlo y nos preguntemos, ¿qué? Pero yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo no lloro. Yo hacía todo eso. Y si Jesucristo no interviene de la forma que intervino hoy en día, yo te puedo decir que yo hubiese seguido con un patrón de vida cristiana mediocre. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Vida
cristiana a media. A media, porque en verdad uno es muy propenso a la depresión. Te dominan todas esas cosas, porque ok, no es que no te va a llegar un momento donde tú te vas a sentir decaído. No es que no te va a llegar momento donde te va a llegar la tristeza, pero no te domina. No te domina porque ya tú sabes cómo echarlo fuera. Y tú reconoces esos espíritus y ya no es un sentimiento, sino que ya tú lo ves con tus ojos espirituales. Tú puedes ver lo que te está atacando y tú puedes decirle, el Señor te reprenda. Ya tiene la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Profeta, ya para que ore, ven. Quiero hacerle una pregunta para que me diga qué usted vio en su liberación. O sea, cuando estaba en el momento de su liberación, ¿qué pudo ver en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, muchas cosas que yo había olvidado habían venido, pero también llegué a ver espíritus, llegué a ver demonios, lo llegué a ver. Y todavía, porque no fue una sola liberación, fue una liberación y varias sesiones más. Y en esas sesiones yo pude ver poco a poco cómo esos espíritus que estaban dentro de mí iban saliendo, cómo se manifestaban. Fueron muchas cosas. O sea, hoy en día, yo lo veo. Donde yo esté. Quizás tú reconoces mal que te atacó más, pero tú ves a los otros, pero tú logras reconocer al que te poseía y al que más te atacaba. Wow, gloria a Dios. Es muy fuerte. Estamos hablando de que esta profeta hace solamente un año, ¿verdad?, que se ministró. Ajá, sí. Aproximadamente un año sí, que recibió su liberación. Todo ese tiempo que ella tenía en la iglesia, no tenía la revelación que tiene ahora, no tenía la visión que tiene en el mundo espiritual ahora, porque ahora fue que ella fue libre verdaderamente. Bendito es el nombre del Señor. Hay mucha tela que cortar. Estos son temas que se extienden y que quizás el ministerio, usted a través de las diferentes personas pueda llegar, pero el mundo espiritual no se acaba y no se acaba para la mente humana. No te creas cristiano de hoy. No te sientas santo. No te sientas que no estás infectado, como nosotros a veces lo vemos, como que me contaminé. Mira, no te sientas. No, el que esté santo, que se santifique más. Busca más la santidad, porque no es suficiente. Nosotros somos producto de una mente inteligente, que es nuestro Dios Jehová, nuestro creador. Y así mismo, como esa mente nos creó, está contenido en nosotros esa inteligencia, esa sabiduría de Dios. Nosotros somos muy profundos. Todavía falta. No sientas que tú eres totalmente libre. Busca tu liberación. Acércate al ministerio Cristo Libera. Acércate. Y no te sientas que tú has sido totalmente libre, que tú y Dios saben que todavía hay áreas que todavía hay que trabajar. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Es muy difícil. Gloria a Dios. Es un camino. Este es un tema muy amplio y verdaderamente que comenzar a hablar de la liberación y de las experiencias, no terminaríamos ahora. Jamás. Gloria a Dios. Quiero que me le dé un consejo a esa madre, ¿verdad?, que puede estar viviendo la misma situación por la que usted pasó. Amén. Déme un consejo, una palabra de consolación y luego ore para despedirme. Un hombre no te va a dar la salida ni la solución. Un esposo no te va a dar la salida ni la solución. Un ser humano no te va a dar la salida ni la solución. A mí me mantiene literalmente Dios. Y a mis 4 hijos lo mantiene literalmente Dios. Así que clama. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Mujer que estás sola, no te desesperes. No te entres en una relación porque te digan, porque la iglesia te diga, mire, es el de Dios. Espera que Dios te hable. No cometa ese error, porque yo vengo de cometer muchos errores y me ha costado tiempo y muchas lágrimas.
por no dejarme dirigir de Dios, porque fue consecuencia de mis malas decisiones también. Gloria a Dios. Para que no malinterpreten a la profeta, no le está diciendo no se casen, sino que sepan con quién se van a casar de parte de Dios. Profeta, bendiga a la audiencia con una oración poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, estamos aquí. Gracias, Señor. Perdónanos si en esta conversación dijimos algo que pudiera contritar a tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero todo esto es para la gloria de tu alabanza. Señor, que esto llegue a los confines de la tierra, que sea traducido a diferentes idiomas, Señor, porque hay gente que necesita detrás de ese celular, Señor, detrás de las redes, ahí, Señor, hay gente necesitada de esta palabra. Y yo declaro que esto va a correr en el mundo entero y que en el nombre de Jesús va a venir liberación, aleluya. Liberación, aleluya, que eso es lo que tú quieres. Libre de toda cautividad, aleluya. Libre de toda cautividad, sin venganza, sin retorno, sin transferencia. Sigue capacitando y sigue dándole fuerza a este ministerio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El profeta tiene 1 minuto para que use su garganta. Adore cualquier cosita ahí. Gloria a Dios. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Aleluya. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destrono, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre con su preciosa sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Oh, bendito eres Dios. Mi alma te adora. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene. No te quedes. Amén.